El pueblo es una construcción social, dice Laclau. Y Chantal Mouffe dice, el populismo es una construcción discursiva. Antes que todo, nuevamente, gracias Pepe por la presentación. No, La por verdad favor, que, viejo, que me honra y parte siento del una programa. gran admiración por vos. Bueno, Uno se referencia por tus obras, tu pensamiento. Y además tu personalidad, ¿no? Que también es algo, un ser auténtico, diría Heidegger, ¿no es cierto? Eh, bueno. pero, Bueno. pero bueno. Gracias, porque siempre me han acusado a mí de ser chupaculo de Nietzsche, ¿viste? Pero recién estábamos hablando de un gran jurista alemán, Sí, para mí el gran pensador del siglo XX, el más importante. Es más, mira, justo me salió la cita de Heidegger y creo que en lo que es en el aspecto filosófico, Heidegger ha sido el pensador, el filósofo más importante del siglo pasado y a su vez Carl Schmitt, de quien estábamos hablando, el teórico político, filósofo político, si por así podemos decirle, más importante también del siglo XX. Creo que son las dos figuras de más relevancia, ¿no? Por el legado, Heidegger por la filosofía, ¿no? Por recuperar esta tradición, empezar la filosofía desde el ser, ¿no es cierto? Recuperar el ser. Que, fíjate vos la curiosidad, ¿no es cierto? Ahora tan de moda esta idea de la deconstrucción, ¿no? Que surge de Derrida, quien en realidad toma de Heidegger la idea de destrucción de la metafísica de Heidegger. Derrida la toma para la gramatología, él dice, ¿no es cierto? La desconstrucción semántica. Bueno, ya en esta cosa que es el posmodernismo, el relativismo, mal aplicado, ¿no es cierto? La empiezan a tomar ya con sentido más biológico, ¿no? Y se empieza a hablar de la deconstrucción de los cuerpos y bueno, el sinfín de tontería que estamos acostumbrados a escuchar habitualmente, sobre todo en los últimos días, ¿no es cierto? en los últimos días. Porque esto es lo interesante, fíjate vos que estás hablando de Carl Schmitt. Entonces él construye toda una teoría política diciendo que la política se define a través de identificar, calificar al enemigo, que es amigo o enemigo. Me parece una opción básica, en un antagonismo básico. Y eso lo toma Cristina Kirchner, todo Sí. eso. Pero a su vez Cristina Kirchner dice, no, porque dijo Cristina lo que dice, está repitiendo a lo que dice el embajador no, al que le propusieron ser embajador argentino en Londres, pero dijo no, porque pierdo la ciudadanía británica. Laclau, Sí. el gran pajero del populismo, que empezó a hacer toda una teoría con respecto a esto, aquello. Pero lo interesante es que Laclau no construye nada nuevo, sino que lo toma de Carl Schmitt. Entonces, cuando vos hablas de Carl Schmitt, muchachos, ¿ustedes saben quién era Carl Schmitt? Carl Schmitt, igual que Heidegger, tuvieron que pasar por esa humillación, no los podían matar, porque si no los liquidaban en Nuremberg, de los llamados tribunales de desnazificación. Es decir, ellos tenían una simpatía manifiesta por el Tercer Reich. Si está bien o está mal, es harina de otro costal, pero vamos a definirlos. Ahora, ¿qué hubiera sido yo si era alemán en esa época? No lo sé. ¿Qué hubiera sido yo en la España de Felipe II? Bueno, no lo sé. Pues lo mismo que plantearse qué hubiera sucedido si Perón el 16 de octubre, cuando volvía de Martín García, se le hundía la chata arenera y se ahogaba. ¿No? Bueno, no lo sabemos. O como dicen todos los cipayos, muchos de los cuales nos están escuchando, que si hubiéramos perdido las invasiones inglesas, en este momento seríamos Canadá, Australia o Nueva Zelanda. Sí, viejo, frase trillada. Claro, frase trillada. Sí. Lo interesante es que ayer surgieron la cantidad de violaciones a niños que hizo la tropa australiana en Afganistán. Ah, bueno, pero son actos de guerra, que esto no, muchachos, existen los crímenes de guerra, pero en fin. Y con respecto a la deconstrucción que vos estás hablando, y es bueno esto porque venimos de la Semana de la Soberanía, en el sentido del 20 de noviembre fue el Día de la Soberanía, pero ahora hablamos de las soberanías. Y yo ya creo que no existe, ya no queda ninguna bandera por bastardear, porque el otro día había algo, para que a esta altura de mi vida y de mi edad me indigne algo, tiene que ser algo jodido. Día de la Soberanía, 20 de noviembre, y aparece alguien interpretando a Mansilla con el sable, dirigiendo las baterías en obligado, y digo, qué lindo. E inmediatamente aparecen un par de minas con pañuelo verde diciendo, la soberanía también es tu cuerpo. Y entonces me mezclan la batalla de obligado con el aborto.
no es que esté a favor ni en contra del aborto, pero muchachos, no mezclemos la banana con las tuercas. Es decir, te lo quieren imponer de cualquier forma, de la misma manera que el idioma inclusive. Lo digo inclusive. Bueno, pero lo que pasa es que vos sos un viejo de mierda, pero los pibes lo hablan. No, la macana, querido. Los nietos de mis amigos no lo hablan. Los nietos. Entonces, viene la cuestión de la soberanía, la cuestión de porque la deconstrucción, mal entendida por Derrida, y ahora vamos a hablar de eso, apunta para otro lado, es el desmantelamiento de todo. Y comienza por el idioma. Cuando vos falseás la palabra, ya falseás el pensamiento. Y cuando falseás el pensamiento, te están sacando la billetera, como recién sucedió acá abajo, y no te das cuenta. Vuelvo a repetir, y ya sé que soy un poco cansador, amables oyentes, con el tema, pero el cambio de los billetes no es inocente. Porque reemplazás ni siquiera por bichitos a los héroes nacionales, sino por animales en vías de extinción. Y es el proyecto, junto con el aborto, el homosexualismo, etcétera, etcétera, de eliminar justamente la población del país. Y sí, ahora quiero tu aguda observación de un joven, estoy imitándolo a Romano, un viejo locutor de la televisión que decía, construyendo el futuro, los jóvenes. Bueno, ¿cómo lo ves vos, Cristian? Bueno, mirá, Pepe, vamos por parte y me quería detener en algo que dijiste de Laclau y de Schmitt, ¿no es cierto? Ah, sí, por favor. Porque ha pasado algo bastante peculiar con Laclau, ¿no es cierto? El teórico del populismo. Recordemos que Laclau es un socialista, igual que su mujer Chantal Mouffe, ¿no? Sí, otra de las grandes teóricas de la teoría populista de izquierda. En donde, como bien explicabas vos, Laclau, al no poder aplicar el marxismo, la lucha de clases, ¿no es cierto?, ya desvanecido, a punto de caer el muro de Berlín, se refugia en Schmitt en esta idea de antagonismo, en una mala interpretación de Schmitt, porque Schmitt distinguía entre amigo y enemigo, pero el enemigo era un enemigo existencial, que hacía imposible tu vida. Ahí está. Era un hostis, un enemigo hostil, claro, a diferencia del inimicus. Entonces eso lo toma Laclau, ¿no es cierto?, al no poder pregonar la lucha de clases, se refugia en el antagonismo de Schmitt, y comienza con la teoría populista y esta idea de una narrativa discursiva de que los pueblos se pueden construir, y acá me quiero detener, ¿no es cierto? El pueblo es una construcción social, dice Laclau. Y Chantal Mouffe dice, el populismo es una construcción discursiva. O sea, él no cree en el pueblo como un sujeto político, en el pueblo que tiene un ser nacional, digamos, que tiene una entidad que es ontológico, ¿no es cierto?, hablando de Heidegger, ¿no es cierto?, que tenga un ser, sino que lo ve como una construcción discursiva en donde se pueden canalizar las demandas de la sociedad y a través de una cadena de equivalencia, se le llama, articular esas distintas demandas de las minorías. Por eso lo que estamos viendo son democracias de minorías y no de mayorías, que podríamos decir, hacer una analogía con Alexis de Tocqueville, ¿no es cierto?, el jurista francés, que él hablaba de la tiranía de las mayorías, en donde la democracia en ese momento decía, fuera de las mayorías no hay nada, ¿no es cierto? Por ende, si no hay mayorías... El no hay autor de La democracia en América, ¿no? Claro, en ese libro precisamente lo dice. Exacto. Y él hablaba de este imperium, ¿no es cierto?, que tienen las mayorías sobre las minorías, que podían, a través de la opinión pública, condicionar al resto. Hoy estamos viendo todo lo contrario, la tiranía de las minorías, a través de esta articulación de demandas, ¿no es cierto?, que lo podemos ver como bien definidas las distintas agendas, ecologicismo, que nada tiene que ver con un auténtico ecologismo o una ambientalismo, sí, visión ambiental, como la que pregonaba Perón en la Carta a los Gobiernos del Mundo, ¿no es cierto?, indigenismo para destruir identidades nacionales. El feminismo. Entonces se articulan todas esas demandas y se ejerce lo que hoy vemos que es una tiranía de las minorías en esta partidocracia demoliberal, en donde las mayorías, la clase trabajadora queda excluida, el pueblo como sujeto político no existe. Ahí está la diferencia con Laclau, ¿no es cierto? El pueblo, digamos, podríamos decir, como dice Alexander Dugin, ¿no?, un gran estudioso de la filosofía justicialista, del peronismo. Y que lo descubrió y se deslumbró. Considera una ontología del peronismo y verdaderamente como uno de los grandes... Es interesante de Alexander Dugin, que algunos lo ponen como asesor de
Sergei Putin. De Putin. Fue asesor, ahora Vladimir ya no. Putin, perdón, la Sí. tengo con Sergei. Fue asesor, todo esto, pero no lo es un pensamiento independiente. Él nos ha visitado seguido Sí. y hablado acá con integrantes o pseudo integrantes del peronismo, pero cuidado que nadie le marca la agenda ni le marca la cancha, ¿no? Mm. Estabas diciendo que Alexander Dugin justamente tomaba elementos con respecto, estabas haciendo una paráfrasis de Dugin y Sí, y de Laclau, perdón. Sí. Bueno, justamente lo que es, fíjate la diferencia, ¿no?, entre el pensamiento, lo podemos hacer de Perón, Dugin siguiendo esa línea, con Laclau, ¿no es cierto? La diferencia de la teoría populista con el peronismo. Para mí, esto entre paréntesis, ¿no?, una opinión personal, no lo tomo el populismo como algo ofensivo, quizás No, yo tampoco. se considera, ¿no?, como el populismo, ese discurso de la derecha liberal, los conservadores, o el mismo progresismo, porque en Europa al populismo se lo ataca por la izquierda, no por la derecha. Que acá es el peronismo. Claro, tal cual. Bueno, la cuestión, ¿qué decía Dugin? Los pueblos se nutren de los jugos de la eternidad, decía Dugin, ¿no es cierto? Esto es, no es una construcción sociológica el pueblo, tiene un ser el pueblo tiene tradiciones, tiene costumbres. Una construcción histórica. Tal cual, ¿no es cierto? Un ser nacional, como bien decía Perón, volviendo nuevamente. Y lo curioso, lo que te quería mencionar, es que ahora esa teoría de Laclau la empezó a tomar cierta derecha libertaria. Sí. Entonces podemos escuchar, con quien no tengo ninguna animosidad ni nada, pero últimamente lo vengo siguiendo con bastante atención, a politólogos como Agustín Laje, y ahora se me escapará algún que otro, que hablan de justamente el populismo reivindicándolo, Sí. pero caen en el mismo pecado que cae el progresismo, de que es una construcción social. Entonces no hablan del pueblo como la clase trabajadora, de los trabajadores, ¿no es cierto?, de la tradición, Laje jamás te va a hablar de eso. haciendo Es, digamos, esta suerte de secreto de la montaña, ¿no? Con Nicolás Márquez. Evidentemente tiene un vuelo intelectual muy superior al de Nicolás Márquez, pero Sí. es más o menos esa línea de pensamiento. No voy a tomar a Milei porque Milei para mí es el hijo no reconocido de Benny Hill que tuvo acá con el Admirador Argentina. Sí, claro, ¿ves? Yo el otro día cuando lo vi a Milei, discúlpame esta disgregación, pero con una bandana imitándolo bien a Leonardo Fabio cantando, pues no le podés tener bronca, ¿no? Y sobre todo diciendo de que el maligno se ha reencarnado en la figura de Francisco. Digamos que de todos estos, Laje es egresado de la Escuela de las Américas. Cuidado, tiene su formación. Tiene una formación El vasta. enemigo sí quedó, pero tiene una formación. Sí, volviendo, ¿no?, un poco al tema, vos fijate cómo esta idea del populismo de Schmitt, que en realidad es este antagonismo, ¿no? No es contra un alien, dice Schmitt. El alien es el extranjero, no es amistad de enemigo entre, como podría ser, y ahora seguramente vamos a hablar, entre Argentina y Gran Bretaña, que es el enemigo hostil, ¿no es cierto? Sino que se da al interior de la sociedad, algo que es antagónico al peronismo, es totalmente contradictorio, que predica la unidad nacional. La única clase de hombres es la que trabaja, ¿no es cierto? Si se quiere, se puede ver ese antagonismo en el peronismo entre pueblo y oligarquía, pero a ver, no pregona la división de la sociedad en dos partes. De hecho, Laclau, cuando asesoraba a Cristina, decía que tenía que tensionar aún más la sociedad, porque entonces iba a ganar el polo populista frente al polo conservador, según la visión del progresismo, ¿no es cierto? Entonces podemos ver cómo ahora la derecha, esta nueva derecha, a mí tampoco me parece algo injurioso, así como tampoco el populismo, la idea de nueva derecha, sino que justamente muchos lo toman como un significado flotante, dicen, ¿no? Un significado vacío a llenar con estas demandas. Pero bueno, cierta derecha lo toma. Y podemos ver cómo convergen, ¿no es cierto? Como lo veíamos recién en el caso del PP con el PSOE o con Podemos, el progresismo con cierta derecha. Sí, lo vemos también acá en la política nacional. ¿Vos cómo lo visualizás acá en la política doméstica argentina? Digo doméstica para... Bien, y ahora... Digo porque estamos muy influenciados por corrientes externas, ¿no? Claro. Estamos muy globalizados en ese sentido. Nosotros ya hemos perdido
conciencia del concepto de imperialismo como tal, lo llamamos globalismo, globalización. No, el imperialismo sigue existiendo, está bien. No será el imperialismo de Estados Unidos en la década del 60, pero los márgenes de corrección son prácticamente los mismos. Y otras categorías que las tratan de desdibujar. Estábamos hablando de la categoría de pueblo, por ejemplo. Ahora se habla de la gente. Claro. No existe el pueblo. Es la gente. Y claro, pues somos todos individualidades. No, estamos en lo que es un proceso de aculturación, diría Pier Paolo Pasolini, ese gran poeta italiano. Me pongo de pie si hablamos de Pasolini, lo mismo, y te lo dice un facho, ¿eh? Lo mismo si hablamos de Gramsci. No, a mí me acusan de facho, tarados, viste, que son los que te hablan del comandante Guevara, no le hicieron un pomo de Guevara, no pierden nada por otra parte, no tiene idea, bueno, pero Pier Paolo Pasolini fue un pensador y tremendamente crítico al Partido Comunista, siendo él un verdadero comunista. Bueno, era un ácrata, ¿no? Sí, no, un pensamiento. Pero que decía justamente Pasolini, que estábamos viendo un proceso de demolición cultural, ¿no? Claro, tal cual, en donde se intenta resignificar, primero vaciar de contenido, ¿no es cierto?, para después resignificar todo lo que tenga que ver con la cultura. En el peronismo está más que claro lo que viene sucediendo últimamente.